noches, los saluda Marta Yolanda Díaz Durán junto con Jorge Jacobs y María Dolores Arias en Ciudadano Libre para que hablemos de un tema que probablemente ustedes no se han cuestionado. Digo, probablemente, tal vez sí, sobre todo cuando leen noticias como las que tienen que ver con las empresas mineras, con las explotaciones de pozos petroleros y muchas otras más, donde resulta que los dueños de los terrenos no son dueños del subsuelo, sino que lo es el abstracto Estado. Entonces, ¿eso qué significa? Si mañana usted tiene la mala suerte de que en su terreno descubren que hay, ¡ups!, oro, petróleo o piedras preciosas, ¿qué va a pasar con su terreno? ¿Dueño de qué es usted? ¿Del polvito encima del subsuelo? ¿Y por qué vivimos dentro de esta, vamos a ver, dentro de esta duda en lo que respecta a dónde termina mi propiedad? No en la extensión, sino en la profundidad. ¿Y por qué? ¿Por qué vivimos esta situación en Guatemala? Jorge MD. Buenas noches. Buenas noches a todos. A ver, ¿quién de los dos somos políticamente correctos o políticamente incorrectos? Como tú quieras, pero yo creo que es un resabio. Yo creo que empieza MD. Creo que es un resabio de las tradiciones, y tal vez va más allá, pero yo me voy a quedar en la época colonial, donde el rey era el que era dueño de las tierras y era el que daba estas concesiones y daba estas encomiendas y era dueño casi que también, incluso en algunos casos, de la vida de algunas de los vasallos. Y entonces, cuando hay esta independencia, sobre todo en América Latina, lo que sucede es que, pues, nos quedan esos resabios, no pensamos en romper con lo que teníamos establecido y pensar en nuevas ideas, sino que decimos cómo adaptamos lo que ya estamos acostumbrados a hacer y ahora en lugar de un rey tenemos a un presidente, y en algunos lugares se habló de monarca, pero cómo tenemos a ese presidente o a esa persona que va a ejercer las funciones de rey con algunas limitaciones. Y entonces creo que es por eso que nos acostumbramos o creemos que lo normal o lo correcto es que el rey o el gobierno sea el dueño del subsuelo. Y cuando nos enteramos, y lo digo por experiencia propia, cuando nos enteramos que no funciona así en todos los países, o que por lo menos hay 1, 2, 3 países que no es así, uno se sorprende y dice, entonces puede ser diferente. Como por ejemplo en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos por eso es que se han formado unas fortunas increíbles en aquellos estados donde hay petróleo, como es el caso de Texas. Yo encuentro petróleo en mi terreno, yo me voy a favorecer, no el gobierno. Acá en Guatemala no. Y lo peor es que luego hablamos de la pobreza de algunos o muchos tal vez de nuestros compatriotas, que resulta que abajo de su terreno, por más pequeño o grande que sea, resulta que hay una cantidad de recursos explotables importantísimos que tal vez ellos no tienen el capital para poderlo explotar, pero sí podrían vender sus terrenos y salir de pobres, literalmente. Pero nuestro sistema heredado de la época de la colonia es interesante. La ley de las Indias, que yo sé que nos estamos adelantando a Jorge porque tiene preparado su presentación para hablar de esta ley de las Indias, es básicamente, Jorge, y más ahora que viene la celebración de la independencia, que eso me lleva a plantear de una vez el programa en la semana entrante, que es la libertad. Pero bueno, antes de que me ponga a cantar, ¿qué es la libertad? Vamos con Jorge. Esta es una herencia que nos deja la época colonial. O sea, como explicó MD, nos independizamos de la corona española, pero no de una gran parte de las normas de la corona española, porque si el rey era el dueño del subsuelo, pues ahora lo va a hacer el Estado. ¿Y el Estado quién es?
el que está temporalmente ejerciendo el poder. Le hace el gobierno, Jorge, ¿correcto? Sí, de hecho, hablando sobre lo que mencionabas de qué pasaba en Texas o en Estados Unidos, y que en efecto son dos tradiciones distintas. Aquí tenemos la tradición castellana y en Estados Unidos pues tienen la tradición inglesa o anglosajona, si quieren. Y al final eso tiene mucho que ver con quién es el dueño del subsuelo. Y un amigo nuestro, un catedrático muy respetado a nivel latinoamericano, Enrique Gersi, dice que siempre a sus alumnos les pregunta ¿cuál es la diferencia entre alguien en Estados Unidos que encuentra petróleo en su terreno y alguien, él lo dice en Perú porque él es peruano, alguien en Perú que encuentra petróleo en su terreno? Y dice que después de muchas discusiones con sus alumnos, al final la conclusión siempre es la misma. El de Estados Unidos que encuentra petróleo en su terreno es rico, y el de Perú o Guatemala o Latinoamérica que encuentra petróleo en su terreno es pobre. Esa es la conclusión, y es precisamente la diferencia que tenemos, en donde allá en la tradición anglosajona el que es el dueño del terreno es dueño de lo que esté abajo, y si encuentra petróleo pues se vuelve multimillonario. Y en cambio en Latinoamérica, que tenemos la tradición castellana que viene de las leyes indianas y todo, pues resulta que no somos los dueños del subsuelo, y entonces si uno encuentra petróleo en su terreno, o oro o plata o lo que sea, lo que tiene que hacer es esconderlo, porque no solo no va a ser para él el petróleo y el gas o el oro, lo que sea, sino que además lo más probable es que se le quiten el terreno. Entonces al final esa es la gran diferencia, y ese es el problema que tenemos en toda Latinoamérica, y por eso es que en casi toda Latinoamérica el petróleo es así, el petróleo es del gobierno, y dicen pues el petróleo es de los mexicanos, o el petróleo es de los peruanos, o el petróleo es de los venezolanos, pero es... De los guatemaltecos. Sí, pero eso es mentira, es del gobierno, y el gobierno es el que se aprovecha de eso, o sea, los políticos, porque tampoco es que sea el gobierno, al final son los políticos los que se aprovechan de eso. Y luego vemos cómo a lo largo de toda Latinoamérica las empresas petroleras o las empresas mineras, que generalmente son o tienen participación del gobierno precisamente por lo mismo, son las más corruptas. De hecho son consideradas casi las más corruptas del mundo, muchas de las compañías petroleras latinoamericanas, precisamente porque son manejadas por políticos, no por los verdaderos dueños. O por como sucede en La Rebelión de Atlas. ¿Recuerdan esta novela que, bueno, MD y yo hemos leído, y Jorge tiene alguna idea de qué trata? Lamentablemente, los empresarios que no entienden qué es lo que está malo dentro del sistema, tienen que entrar a jugar dentro de unas normas, dentro de unas reglas corruptas. Así es. Y esas reglas corruptas, para poder operar lamentablemente y pues llevar a la práctica la idea que tienen. Más aún, uno de los protagonistas de la obra, Hank Rearden, lo que él tiene es una fábrica de extracción y producción de acero. Y luego, pues, no les voy a contar la historia, solo les recomiendo que la lean. Es muy buena. Pero ve, y eso que en Estados Unidos, o sea, él sí era propietario de su explotación, pero para poder trabajar tenía que contratar hasta una persona que le diera todos los contactos, porque él no quería saber nada de los gobernantes, porque tristemente, aún en Estados Unidos, intervienen a la hora de lo que tú decidas hacer con lo que es tu propiedad. ¿Y por qué nosotros estamos abordando este tema? ¿Y por qué estamos abordando este tema? Porque un ciudadano libre es aquel que puede, sin intervención de terceros, decidir sobre su vida y su propiedad. Por supuesto que no puedo decidir con mi propiedad venir y violentar los derechos de los otros, pero una vez no violente yo los derechos de los otros, yo puedo hacer con mi vida y con lo que es mío lo que a mí se me antoje. Pero en este caso es una ficción
la propiedad privada, porque como bien dice Jorge, si tenemos la mala suerte de encontrar oro o que haya oro en mi terrenito, como hacemos todo hito aquí en Guate, en mi terrenito mejor no le cuento a nadie, no, mira, si aquí solo hay pura, esto no sirve absolutamente de nada, ni siquiera puedo cultivar mayor cosa, por eso mejor solo voy a tener un jardín. Porque si de casualidad resulta que se descubren yacimientos importantes en lo que es mío, deja de serlo. Y eso es lo que lleva a situaciones como las que ahorita estamos viendo. Y quiero mencionar y profundizar en el siguiente segmento de cuál es la nota reciente que nos lleva a tener esta discusión. Porque aunque ahorita no ha habido discusión, parece que estamos los tres de acuerdo. Voy a ver si aquí algo hago para que Jorge y MD se animen a discutir. Pero recordarán ustedes que el pasado 8 de agosto de este año, el Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa industrial Servicios S.A. Insersa un contrato por 10 años para operar los pozos petroleros Atzam y Tortugas sin licitación pública, porque lo hicieron mediante una declaratoria de emergencia. Bueno, una emergencia de 10 años no es una emergencia, pudieron haber hecho un proceso normal. Pero ¿por qué se dan todo este tipo y este es solo un ejemplo? ¿Por qué se dan todo este tipo de situaciones en nuestro país y en una gran parte de Latinoamérica, como bien lo mencionó Jorge, con algo tan importante como esos recursos que legítimamente podría explotarlos o el propietario del terreno o el propietario de terreno vendérselo a alguien que tenga el capital para explotarlo? ¿De dónde surge esa idea de que el petróleo es de los guatemaltecos? A ver, ¿cuándo se ha visto usted beneficiado del petróleo es de los guatemaltecos? El oro es de los guatemaltecos. El jade, y por algo en particular digo el jade, es de los guatemaltecos. ¿Cuándo realmente los mexicanos, la mayoría, han visto alguna ganancia? Y digo los mexicanos porque aquí está pues con nosotros María Dolores, que es ya mitad chapina, pero sigue teniendo también parte de su corazón en México, ¿correcto? Sí. ¿Quieres que te conteste a la pregunta de por qué se da? No. Si tu corazón está partido. No, mi corazón está completito, pero está muy bien lleno. Está llenito. Soy jarochapina, lo he dicho todo el tiempo. Jarochapina, vaya, la nueva definición. Pero, de nuevo, tú, con tu experiencia en México y tu experiencia en Guatemala, ¿qué piensas? ¿Alguna vez has recibido un cheque de dividendos petroleros? No, lo que te puedo decir es por qué se da, y te puedo decir que hay varios elementos de por qué se da que puedan declarar estado de emergencia, por qué se da que puedan dar estas concesiones, por qué se da que no nos indignemos en algunas situaciones. Primero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué declaran emergencia? Porque se puede, porque la ley lo permite, porque tienen el amplio poder discrecional de decidir estas situaciones y hacerlo legalmente. Segundo, ¿por qué se da? Porque les creemos, y cada vez entre más sean los que les creen y menos los que no les creemos, pues van a seguir usando este lenguaje atolitario, que yo llamo atolitario porque nos dan atol con el dedo, es decirnos que es nuestro. Y lo que es de todos es de nadie, nadie lo cuida. Y si no, recordemos la discusión que teníamos de la plaza. De la plaza pública. Exacto. Vamos a regresar a esa discusión. Si no, regresemos a la discusión que había de la plaza. Entonces, nos hacen creer que como es de todos, pues sí, es mío, pero realmente no se ejercen esos derechos de propiedad porque los damos por descontados que no es de nadie, ¿verdad? Entonces nos tragamos que sí es nuestro. Y por otro lado, ¿por qué se da? Porque a veces pienso que tenemos una especie de esquizofrenia. Porque por un lado, ya se está discutiendo el presupuesto y estamos diciendo más dinero para que lo que ellos mismos dicen, que es el 40% que se va en corrupción, para que se vaya ese 40% en corrupción, se está hablando del presupuesto y nos indigna. Pero cuando hablamos de regalías, ahí no, tienen que darle más dinero al gobierno. ¿Para qué si el 40% se va en corrupción?
Sin embargo, tenemos como esa esquizofrenia. Por un lado, no queremos darle más dinero en el presupuesto, pero por otro lado queremos que sí tengan más regalías para que se roben el 40% o más. Para que tengan más que robar. Exactamente. Entonces, se da por esa mezcla de elementos que he hablado, porque la ley lo permite, porque creemos que es la única opción que hay o que así debe ser, y tercero, porque a veces tenemos una cierta esquizofrenia, que no sé cómo llamar ese tema de mental, que por un lado los aporreamos, pero por el otro lado los estamos amando. Creo que esos son los temas que a mí, las causas que he logrado encontrar. Seguramente hay más, pero yo los dejo pensando en estas. Es interesante y qué bueno que MD mencionó la discusión de la plaza pública, de la Plaza de la Constitución. De la Plaza de la Constitución, okay. Donde precisamente lo que decía es lo que es de todos no es de nadie. Y quien decide qué pasa con lo que es de todos, que no es de nadie, al final es quien ejerce el derecho de dominio. Y quien ejerce el derecho de dominio en nombre del abstracto Estado, ¿quién es? El gobernante de turno. En algunos casos, pues si no, miren las declaraciones de Xi Jinping y de Vladimir Putin, quieren ser inmortales, parece ser. Pero bueno, yo sé que esa es discusión para otra ocasión. Pero, Jorge, lo que es de todos no es de nadie. Y quien decide qué se hace con ese bien, pues al fin es un recurso que podría significar que comunidades que viven en una pobreza terrible en Guatemala pudieran mejorar su calidad de vida y tener los recursos, el dinero para poderse educar, para tener salud, para poder invertir y para poder progresar, para mejorar su calidad de vida. Pero al final, ¿quiénes son los que terminan haciendo chinche con lo que puedan generar esos recursos? Son aquellos funcionarios que están en el ejercicio del poder, aquellos que llevan a cabo contratos que son en la mayoría de los casos cuestionados, porque se habla de la corrupción que puede haber, de los grupos de presión, los intereses detrás de los amigos de quien está ejerciendo el poder, le hace el presidente o los ministros, para que les adjudiquen la extracción de petróleo, la exploración en búsqueda de oro, de plata, tantas cosas que hay en nuestra Guatemala, Jorge. Así es, y el problema es precisamente ese de que uno cree, o sea, como dijo María Dolores, le venden a uno la idea de que es de todos, ¿verdad? Que eso es del Estado, y entonces como el Estado somos todos, entonces es de todos. Es una ficción eso. Al final, quienes ejercen, quienes reciben el dinero y deciden qué pasa con ese dinero son los gobernantes. Con los recursos, Jorge. Sí, con los recursos de la explotación. Y al final hay que tener bien claro eso, y María Dolores lo mencionaba con relación a esa aparente esquizofrenia. Yo como la defino es de que tenemos una ambivalencia en que cuando hablamos de los políticos, usted no le dejaría que saliera su hija con un político porque, uy, no, es un desgraciado, son unos ladrones, son unos de todo lo peor que puede decir. Pero cuando ya le mencionan del gobierno, entonces, piensa que son angelitos, que son ángeles caídos del cielo, que lo van a hacer todo bien y que se preocupan por las demás personas, sin caer en la cuenta de que el gobierno y los políticos son la misma cosa. O sea, quien administra el gobierno son los políticos, esos con los cuales usted no dejaría salir a su hija, pues ese es el que administra el gobierno, que usted cree que son ángeles o niños de primera comunión. No lo son los mismos políticos. Jorge, ¿dejarías salir a tu hija con un político? Pues no quisiera que lo hiciera, pero... Al final tampoco puedes decidir mucho. Ya después de los 18 años, ya pues es responsabilidad de ella. Y si tuvieras un hijo, ¿lo dejarías salir con política? Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Ciudadano Libre. Estamos
de regreso en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Y es interesante la discusión que tuvimos en la pausa con Jorge y MD, con eso de que si les dan permiso o no a sus hijos de salir con políticos o con políticas, porque pues sí, puede ser que claro, sea una política, ¿no? O sea, con Sandra Torres. Bueno, pero entonces ya eso sería infanticidio. ¿Qué sería? Ay, no, yo qué sé, pero bueno, en fin, o con una Sandra Torres en potencia. Wow. El punto es que estaban aquí, estábamos discutiendo el tema y nos dio mucha risa. Primero porque creo que ya a cierta edad no se pide permiso para con quién va a salir. Pero el punto que tenía MD, y me parece importante, y la voy a dejar que ella lo plantee, es que contrario a lo que piensa Jorge, sí habrían muchos que dejarían a sus hijos, y más aún si tienen posibilidades de llegar a diputado, a alcalde o a un puesto importante en algún ministerio, no se diga, tiene aptitudes de presidente, con gusto los dejarían salir porque piensan que es la opción de pasar a mejor vida. Y eso, pues, ¿qué nos dice de nuestra sociedad? A ver, MD, adelante. Les voy a contar una anécdota. Hace unos 25 años estaba conversando con alguien y me dice, no, si yo no quiero un grueso o un gran hueso, yo lo que quiero es que me dejen en aduanas. Yo quiero ser vista de aduanas. Y me quedé pensando y le dije, pero ¿cómo así? No, si soy vista de aduanas ya estoy hecho. Tiempo después entendí que ser vista de aduanas era porque tenían el poder discrecional de hacerle la vida de cuadritos a las personas, y con ese poder discrecional también podrían comprar sus voluntades para no hacerte la vida de cuadritos. Si eso pasa, o si eso pasaba hace 25 años con un vista de aduanas, que ahora nos aseguran que no es así, pero imagínense lo que pasa en donde hay más poder y más poder de hacerte la vida de cuadritos. Imagínense. Y esa vida de cuadritos que nos la hacen, no nos dicen que nos la van a hacer así. Siempre es por el bien común, es por tu bien. O sea, no iba a decir la palabra, pero no me permiten aquí, pero te sopapean y además tienes que decir gracias por sopapearme. ¿Por qué? Porque te dicen no estamos desincentivando, no estamos alejando la inversión extranjera, estamos defendiendo la soberanía nacional. No estamos generando falta de certeza jurídica, estamos protegiendo el medio ambiente. No. Esto no era previsible, era una emergencia, y entonces nosotros, por protección de la soberanía, por protección del medio ambiente, porque no se pueden quedar ahí tirados estos cacharros, nosotros vamos a sacar el pecho y vamos a asumir esa responsabilidad. Entonces nos venden todo ese lenguaje autoritario, y que entonces después de la sopapeada que nos dan, nosotros decimos, ay, sí, gracias, bravo, qué bueno que lo están haciendo. Eso pasa porque nos tragamos ese lenguaje, porque no nos atrevemos a cuestionar, porque creemos que no hay opciones mejores para vivir en un país. Y creo que el discutir en este momento quién debería ser el dueño del subsuelo, le ponemos ese punto o vamos a la raíz del problema. A usted le indigna que lo que tú decías, Marta Yolanda, una empresa sin experiencia le asignen compañía, sociedad anónima. Bueno, le asignen esto, pues es que eso va a pasar cuando tenemos este poder discrecional. Sino una compañía que ni siquiera cumple con los requisitos mínimos para llevar a cabo este tipo de operación, lo que sin duda... Los requisitos legales, ni siquiera los mínimos. Los requisitos legales mínimos para llevar a cabo esta operación. Entonces, obviamente nos lleva a cuestionarnos, ups, ¿qué hay detrás de eso? ¿Y cómo sí? Una emergencia de 10 años. Algo me genera algunas dudas, no sé a ustedes. Lo que no estaría pasando si estuviera claro quién es el dueño del subsuelo. O mejor dicho, que el legítimo dueño de la propiedad pudiera decidir sobre su terreno. Y cuando me refiero al terreno, no tiene que ser una finca de cientos de caballerías, no, puede ser una parcela. Y una parcela puede sacar de pobres a muchísimos.
en Guatemala. Y tristemente, con esta herencia, que además de eso es legalizada en nuestra Constitución, eso implica que obviamente esta discusión es para que usted se cuestione y empecemos a influir y a cambiar la mentalidad no solo de nosotros, sino la de muchos otros. Pero el camino para el cambio es largo, Jorge. Vamos a seguir viendo y cuestionando notas como estas. Sí, y para cuestionar bien estas notas, declararon de emergencia esta resolución de varios problemas en el ámbito petrolero. Hace unas semanas fue el tema del campo Shan, un campo petrolero que era el que más producía petróleo aquí en Guatemala, que estaba en Petén. Y el contrato se terminaba hace unas semanas, pero ese contrato ya se sabía que se terminaba hace 15 años. ¿Desde que se prorrogó? Desde que lo prorrogaron, era una prórroga de 15 años no renovable, o sea, se acababa los 15 años, que era hace unas semanas. Y hasta ahora se les ocurrió en el gobierno, como al final no es de ellos, porque precisamente ese es el problema con los funcionarios, pues hasta ahora se les ocurrió que iba a haber un problema porque se iba a terminar el contrato, cuando ese contrato ya sabían quienes lo firmaron y todos, supuestamente los que están en el gobierno, sabían desde hace 15 años que se iba a terminar el contrato hace unas semanas, pero a ellos hasta ahora se les iluminó de que se iba a terminar, entonces hay que hacer una contratación de emergencia porque no se puede quedar así la cosa. Y lo mismo sucede con este caso que menciona Marta Yolanda. Estos son otros campos, estos son en Quiché y en Alta Verapaz, que resulta que desde hace 2 o 3 años están cerrados, abandonados, porque el Ministerio de Energía y Minas decidió cancelar la licencia, porque no pagaron las regalías, entonces les cancelaron la licencia. Pero eso fue hace 3 años y hace año y medio, hace año y 8 meses, pues la nueva administración tomó posesión y ya sabía que esos campos no estaban funcionando, o deberían de haberlo sabido, porque al final es su trabajo. Y resulta que hasta ahora se les ocurrió ver que resulta que desde hace 3 años no estaban funcionando, entonces es una emergencia, hay que ponerlos a funcionar y hacen una contratación de emergencia. Pero ¿qué implicaciones tiene que hagan una contratación de emergencia? Que lo asignan a dedo, o sea, aquel es mi cuate, aquel es mi pariente, pues a él le voy a dar el contrato, y es un contrato de bastantes millones de dólares, pero no importa, se lo voy a dar a mi cuate porque al final yo lo puedo hacer, porque voy a declarar una emergencia, aunque ya sabía yo que desde hace 18 meses que había que hacerlo, pero ahorita voy a decir que es una emergencia y que hay que resolverlo pronto, y entonces se lo voy a asignar a mi cuate. Porque al final lo que hemos encontrado y lo hemos visto en este gobierno es que ven la ley de contrataciones, o sea, todos los requisitos que hay que llenar para hacer compras y contrataciones, lo ven como una camisa de fuerza, porque ahí por eso no hemos podido hacer nada, porque es muy fea esa ley de contrataciones y no nos deja hacer nada, y por eso es que entonces andan buscando este tipo de contrataciones de emergencia, porque entonces ahí pueden hacer lo que se les da la gana sin seguir todos los requisitos necesarios para garantizar algo de transparencia. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos a las conclusiones que podemos llegar de esta conversación que hemos sostenido junto con Jorge y María Dolores. Quédense con nosotros. El tiempo vuela y hemos llegado ya al último segmento, donde esperamos concluir y no sé, de invitarlos a ustedes nuevamente a pensar temas como este. Y sí sé que dentro de un contexto donde pues tenemos el abuso del poder por parte de los diputados, que algunos lo están justificando, ese es un tema que quisiera hablar, con del cheque en blanco a las CODEDES, que están tratando de justificar de que no es un cheque en blanco a las CODEDES,
pero el proyecto del presidente sí lo es. Por ejemplo, estoy de acuerdo, el proyecto del presidente es absurdo. Dentro de todas las discusiones que tenemos hoy, nosotros, ¿por qué estamos abordando el tema de quién es el propietario del subsuelo? ¿Por qué? Porque el origen de todos estos otros problemas y todas estas discusiones está precisamente en que no reconozcamos plenamente qué significa ser propietario y no se respete el derecho a propiedad en Guatemala. Vaya, ahorita estamos hablando del subsuelo. Ya hemos hablado del tema de las invasiones, o sea, ni siquiera el polvito y la grama encima del subsuelo, supuestamente propiedad del abstracto Estado, se respeta. Pero si no hablamos de estos temas profundos, no vamos a poder resolver las crisis que esta situación, el no vivir dentro de un sistema donde haya un respeto irrestricto a los derechos individuales, nos provoca. MD. Mira, justamente pensaba en la frase, hay una frase de Bastiat que él habla acerca de la ley, tiene no sé si llamarlo ensayo, tal vez hizo un ensayo, se llama La Ley. Ensayos, La Ley, léanlo, no hay desperdicio, es muy pequeño, se lee muy bien, no hay desperdicio, se lee muy rápido. La ley, y él habla cómo se pervierte la ley, cómo la ley al pervertirse se convierte en un instrumento para violar los derechos de los demás y cómo se convierte en un instrumento para expoliar de forma legal a los demás. ¿A qué me refiero? A que un ladrón no aparenta ser alguien bueno y lo que es un vulgar ladrón que llega, te pone una pistola, usa la violencia y te quita las cosas. Mientras que el gobierno o los políticos te hacen creer que lo hacen por tu bien y aunque no estés de acuerdo tienes que hacerlo porque los protege la ley. Entonces, Bastiat decía lo que se ve y lo que no se ve de una ley. ¿Qué es lo que podemos ver de este tipo de leyes donde el dueño del subsuelo es el gobierno? Lo que vemos es corrupción, es falta de creación de riqueza, vemos cómo le asignan concesiones, contratos a los amigos, vemos cómo el dinero que supuestamente entra a las arcas de la nación no pasa nada, vemos carreteras hechas pura lata y entonces eso es lo que vemos, pero ¿qué es lo que no vemos? Lo que no vemos, que nos dice Bastiat, que hay que ponerle mucha atención, es esa falta de creación de empleos. ¿Quién va a querer venir a poner aquí una empresa si te la vas a quitar? Si vas a quitársela por cualquier excusa, ¿quién va a querer venir aquí a poner una empresa y generar empleos si hay un montón de tramitología? Y eso que no hablamos del convenio 169 de la OIT. Y ¿qué no vemos? Acceso a mejores productos que tal vez sean más baratos. Imagínense viniendo empresas que nos den mejores servicios, nos den mejores productos. Entonces, lo que se ve y no se ve de estas leyes, de que el dueño del subsuelo sea el gobierno, es muy importante que pongamos atención. Yo pienso que tenemos que reclamar nuestra propiedad. Tenemos que decir, yo soy la propietaria, yo soy el dueño. Y empezar a cambiar nuestra Guatemala. Pero esta frase de Bastiat, buenísima, que mencionó MD, así que si me permiten la voy a leer. Ley pervertida, ley y con ella todas las fuerzas colectivas de la nación, desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley convertida en instrumento de todas las codicias en lugar de frenar las codicias. Ley hacedora de iniquidad cuando su misión era castigar la iniquidad. Ciertamente se trata de una situación grave y de su existencia se me debe permitir alertar a mis conciudadanos. Vaya, si lo quiere leer, léalo completo. Vale la pena. Excelente recomendación, MD. Jorge. Bueno, yo quiero plantear una solución al problema. Muy bien. Y es reformar la Constitución. Pues no se necesita reformar la Constitución. Si bien es cierto, en la Constitución de Guatemala dice que el subsuelo es del gobierno. Propiedad del Estado. Sí, es propiedad del Estado. Pero hay formas de poder dar propiedad privada
sobre lo que está en el subsuelo sin modificar la Constitución, y eso de hecho ya se hace. ¿Y cómo se hace? Hay otro tema que está muy vinculado, que es el de las radiofrecuencias, porque el subsuelo es de la tierra para abajo y las radiofrecuencias resulta que están del suelo para arriba, en la atmósfera. O sea, la propiedad es una ilusión en Guatemala, básicamente. Sí, porque, o sea, literalmente, como dijiste, uno es dueño solo del polvito, porque de ahí para abajo es del gobierno. Y de ahí para arriba también, porque es las radiofrecuencias, y las radiofrecuencias pues están así en el aire, en la atmósfera. Sin embargo, hay en la Ley General de Telecomunicaciones de 1996 se estableció un concepto que se llaman títulos de usufructo de frecuencias, y con estos lo que hace es que si bien es cierto, la radiofrecuencia pues es del gobierno o del Estado, según la Constitución, se le permite a quien tenga ese título poder utilizar esa frecuencia, y por eso así es como existen las emisoras de radio, así es como existen las emisoras de televisión, utilizando esos títulos de usufructo de frecuencias. Pues exactamente lo mismo se puede hacer en el caso del subsuelo. Hay que hacer un título de usufructo del subsuelo, y entonces se le da al que es dueño del terreno, pues que también sea dueño de lo que hay abajo, y si tiene suerte de que haya petróleo, si tiene suerte de que haya oro, si tiene suerte de que haya plata, si tiene suerte de que haya jade, pues puede explotarlo y puede hacerse quizás millonario. Y eso, hay mucha oposición aquí en Guatemala, por ejemplo, hacia la minería, pero la oposición realmente viene de que pasa esto, que al final es otro el que se lo aprovecha, y a las comunidades que están cerca supuestamente tienen algunos problemas, pero les garantizo que si ese mismo que de ahorita se queja de las minas resulta que en su parcelita pudieran sacar oro y va a hacerse millonario con eso, les aseguro que sería el más ferviente defensor de las minas. ¿Por qué? Porque se va a beneficiar. El problema ahorita es que quien se beneficia son los políticos, son otros, y no es él, no es usted. Pero si usted se va a beneficiar, le aseguro que sería muy distinto su punto de vista. Lo que tenemos que hacer es que esta discusión la llevemos no al interior de nuestra Guatemala. ¿Por qué? Porque quien tenga una parcela, un terrenito, no importa el tamaño, y eso es lo que yo quiero hacer ver. No se trata de cuánto terreno tengo, sino de que el terreno que tenga se reconozca que es mío. Y aceptaría tu propuesta de forma transitoria, porque moralmente lo correcto es que se reconozca, como es en Estados Unidos, que el propietario sos tú. Hoy implicaría una reforma de la Constitución, que es un tema que deberíamos de abordar, pero en fin, mucha nos queda solo como un minuto. 20 segundos para cada uno. Pues buenas noches. Buenas noches, y bueno, cuestiónese qué beneficios ha obtenido cada vez que a usted le dicen que el petróleo es de todos, que la minería o el oro que está ahí enterrado es de todos. ¿Qué beneficios ha obtenido? Y más aún, ¿quién realmente se ha beneficiado sin mover un dedo? Porque una cosa es beneficiarme porque trabajé, porque hice algo, arriesgué mi dinero, solo porque tengo el poder. George. Usted lo que tiene que hacer es exigir su derecho de propiedad, porque usted es propietario como ciudadano libre. Y yo termino de la siguiente manera: las personas deben abandonar sus espacios seguros donde solo se dedican a su vida privada y formar parte de un proceso en el que se combate el colectivismo, el intervencionismo y el socialismo. Arthur Marion Seolin. Ha sido un gusto acompañarlos y los esperamos el próximo jueves a partir de las 10:45 en Ciudadano Libre.